Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa de Conversemos sin Mente. Este es nuestro cuarto capítulo y hoy no tengo a cualquier invitada, hoy tengo a una prima, una hermana, una amiga, una persona demasiado especial en mi vida y es muy grato poder tener a esta persona aún en la distancia. Con mucho gusto presento a Gabriela Moreno. Ella es estudiante de medicina, actualmente está viviendo en Argentina y pertenece al grupo de la Casa de la Mujer en Argentina como promotora de salud y asesora en lactancia materna. Entonces, bienvenida, mi Gaby, muchas gracias por este espacio, porque aún en la diferencia de horario estás como en la disposición de pertenecer a este programa tan bonito, tan especial, con personas tan lindas como tú. Y pues nada, te doy la bienvenida, mi Gaby Bella. No, pues gracias por el privilegio también, por la invitación. La verdad es que es un honor y un privilegio poder ser parte de lo que estás formando con Sanamente y a la cantidad de personas que vas a llegar con tu profesión y trayendo tanta sanidad en la mente que está haciendo falta en estos tiempos. Así que un privilegio estar acá. Bueno, muchas gracias, mi Gaby. Y pues bueno, abrimos este programa el día de hoy con un cortometraje muy especial, muy liberador en mi caso, eh, muy emocional. Este cortometraje se llama, ¿me corriges? Lejos del árbol. Lejos del, iba a decir fuera del árbol. Lejos del árbol es un cortometraje de Pixar, un cortometraje corto de 7 minutos, pero bueno, te doy a ti la palabra para que nos hables un poquito primero como del cortometraje. Bueno, como dice Diana, es un cortometraje de Pixar, es bastante dinámico en cómo se va desarrollando la trama. Se trata de dos zorrillos, creo que son, o Mapaches, mapaches, mapaches. mapaches, Ujú. mapaches. Bueno, un padre y un hijo, y bueno, se desarrolla justamente en este proceso de en el que el padre va a ir a buscar comida o alimento para la familia y en ese proceso el nene, no sé, se encuentra explorando con ese interés a lo desconocido, al ir detrás de su papá, al repetir los pasos, a seguir los pasos de su padre. Y en ese proceso el padre también impone una serie de límites, ¿no? Y quizás, bueno, ahí sí les recomendamos mucho que lo vean. Quizás háganle una pausa en este momento, vayan, vean el cortometraje, vuelvan y sigan Ujú. viendo el video. Está bastante interesante y también va a ser dinámico seguir la conversación de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, en este punto el padre va a empezar a imponer una serie de límites para que el nene no salga de la cueva o del lugar seguro en el que se encuentra, ¿no? Mientras él va a buscar comida. Entonces, en repetidas ocasiones, el nene va a escaparse porque algo le llama la atención, porque quiere ir a explorar, porque quiere conocer, porque quiere hacer lo que el papá está haciendo, y en eso el papá no, 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 Ujú. no, y vuelve y lo lleva repetidas veces a la cueva. Bien, entonces, como les decía, esta serie de límites que va imponiendo el padre se va repitiendo en varias ocasiones, pero es una imposición como de no, 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 y el mapache padre lleva a su hijo constantemente al lugar seguro, a la cueva, o a lo que para el padre es un lugar seguro, ¿no? Luego el bebé sale, el nene sale a explorar a escondidas, justamente, una vez más, y en eso se cruza con el peligro, porque en ese poner límites también está en la preocupación del padre de proteger, ¿no? De cuidar. Pero justamente en ese punto, el nene, desconociendo esa serie de límites con seguridad, se encuentra con el peligro y es atacado. Y el padre, bueno, va y lo rescata, lo defiende y lo lleva de nuevo de vuelta a su lugar seguro, lo reta, lo regaña. Yo creo que vamos a eh, dejarlo hasta ahí, mi Gaby, porque también dejemos como la expectativa para que las personas puedan ver como ese final.
puedan ya tener una idea de qué se trata, pero que pues tengan la oportunidad de poder ver este cortometraje que como decíamos pues es muy corto, es pues, un cortometraje de 7 minutos que pues está en las plataformas de Disney. Entonces pues bueno, a partir de allí de lo que tú decías, ¿qué tal si empezamos hablando de los personajes? Como tú decías, son dos mapaches, son dos personajes en teoría o según, digamos que la animación, pero también ya viendo y analizando un poco como el cortometraje en sí, en realidad no son solo dos personajes, terminan siendo muchos más. Pero quisiera empezar preguntándote, ¿tú qué sensación o cuál fue tu percepción la primera vez que viste el cortometraje? ¿Era una mapache mamá o era un mapache papá, según lo que tú sentiste? Para mí, la primera vez que lo vi y la segunda vez que lo vi y la tercera vez que lo vi, pensé que era una mapache mamá. Así, como que lo vi y dije, o sea, en mi mente es una mapache mamá. ¿Por qué crees que era que era mamá? Para mí, por el sentido, o sea, como por la forma en la que protege a su hijo, por ese sentido de no lo hagas, como los comportamientos que tenía el mapache, para mí reflejan a una mamá, Ok. quizás, a Bueno, una mamá. yo también debo admitir que cuando lo vi, también sentí que era la mamá, también un poco como por el tema de la sobreprotección, como el de querer que todo el tiempo como el bienestar, incluso el enseñar, no asumiendo de entrada que los papás no puedan ejercer como esta labor, Ujú. pero digamos que un poco lo que hemos visto socialmente o culturalmente o incluso experiencias y todo este tema vemos que a veces la mamá tiende a ser un poco más sobreprotectora en algunos casos, ¿sí? Entonces yo también tuve esta sensación. ¿Qué pasó? Cuando leí la descripción del cortometraje, pues entendí que en realidad era un papá mapache y que, ¿qué? ¿Papá? No, ¿cómo puede ser? Pues Yo si para mí es una también. mamá. Entonces fue como un poco también ahora verlo después de leerlo y fue incluso, no sé si te pasó a ti lo mismo, pero cuando lo vi, ya sabiendo que era el papá, no la mamá, mi sensación incluso fue distinta a la primera, o a las primeras veces que lo vi. No sé si te pasó lo mismo. La verdad, no. O sea, lo volví a ver y dije, no, para mí es una mamá. O sea, sí lo veía con ese chip de, claro, o sea, el papá, o sea, ya saliéndome del chip de es una mamá, dije, no, sí, puede ser un papá, claro, este comportamiento puede ser un papá, pero decía, no, para mí sigue siendo una mamá, chao. Ok. Bueno, entonces, hablemos de la mamá mapache, el papá mapache, o la sensación que cada quien La lo figura visualiza. paterna Sí, mapache. exacto. Eh, ¿qué, qué sensación te dio este personaje? Bueno, varias cosas. O sea, al principio como primero llevarlo con él a buscar el alimento, es como una forma de, así se hace, de querer enseñarle, pero también hay otros factores del cómo lo realizó, ¿no? Entonces, después el empezar a poner límites, el sentido de cuidado, de protección, de quédate acá y voy yo. eh, y bueno, después de repetidas ocasiones ya tiene una actitud agresiva, ¿no? De no se hace y le mandó el golpe al nene o bueno, no, en realidad no golpeó al nene, sino arrojó el objeto que el nene había descubierto, ¿no? Y se Ujú, quebró. Entonces eso ya es una actitud violenta y agresiva hacia el niño. ujú, Y fue hiriente. Y justamente fue hiriente, o bueno, no, tuvo una reacción de impositora, como de te voy a imponer un límite, y quizás no fue de la mejor forma, justamente porque no le explicó ni siquiera por qué no tenía que hacerlo en las veces anteriores que le dijo, no salgas, no salgas, no ujú, salgas. Entonces ya la tercera simplemente pegó el manotazo y lo único que el niño recibió fue el miedo al padre. No entendió por qué le dijeron que no. ujú, Solamente mi papá me gritó, tengo ujú, miedo. ujú, Si hago esto, mi papá me va a pegar. ujú, Y después volvió a hacerlo y lo hizo a ujú, escondidas. Salió como que mi papá no me vea.
Ujú. y salió a seguir explorando el terreno y todo, pero con temor. Creo que Eh, la última vez que él escapó, en realidad siento que no fue tanto a escondidas, sino que volvió a ser como un impulso también como a este descubrir y a esta necesidad que también tenemos o que tienen, me pongo yo todavía como una niña, que tienen los niños al descubrir ese mm, mundo, ¿no? Entonces creo que la última vez cuando escapa, no lo hizo ni siquiera pensando en hacerlo a escondidas, sino realmente fue claro. por ese tratar de descubrir y creo que pasó un pájaro en ese momento, una gaviota, si no estoy mal, Sí, y pues sí, va a quería. perseguir las gaviotas. Exactamente, entonces creo que el problema que yo veo como más marcado ahí es que voy a hablar mamá porque para mí también es como si fuera la mamá mapache, siento que pues no hubo comunicación real. O sea, es un cortometraje que no tiene diálogo, Ujú, ¿sí? Y digamos que dentro de toda la claro. animación, uno también dice, claro, trataba de sobreprotegerlo, no quería que corriera peligro, que se hiciera daño, pero esta sobreprotección de alguna manera estaba ligada también al cero diálogo, ¿sí? Era como siempre incluso se Ujú, mostró una emoción un poco agresiva frente al hijo, con imposición, como decías tú, pero también desde un poco ese miedo, ese temor interno por sus propias experiencias. Entonces también todo esto era lo que le estaba ujú, tratando de transmitir sin querer, inconscientemente, a su hijo. Pero entonces, claro, como es un tal niño que cual. está descubriendo, de hecho, él me pareció muy interesante también el inicio del cortometraje, y es que empieza como cuando el niño apenas va a tocar por primera vez como el exterior. Entonces es de entrada Sí. ya hay una resistencia de parte del papá a que el niño experimente, de entrada, Ujú, por sus propios temores. Entonces creo que esta falta de diálogo pues hace y genera este tipo de comportamientos en que el niño simplemente por un acto agresivo, por una poca comunicación asertiva, pues reaccione de manera, podríamos decirlo en la actualidad, rebelde, grosera, que es un niño súper desobediente porque pues no se rige a las reglas del papá o de la mamá, pero en realidad es que él no entiende ni comprende la idea o lo que el papá le quiere enseñar, pues porque no hay una comunicación. Entonces, y ahí justamente entra este concepto, bueno, no sé, acá hablamos mucho de lo que es el adultocentrismo, como primero mi forma de pensar como adulto no dimensiona que el niño está explorando, que el niño quiere simplemente conocer, que el niño quiere jugar, o está nomás explorando, conociendo el mundo, como vos decías. Y en ese adultocentrismo en el que nos ponemos como adultos, que todo tiene que ser así, que primero hay que ir acá, que esa actitud está fea, que eso no se dice así, que ujú, limitamos a que el niño sea niño. Justamente es eso, un niño. exacto. Entonces, el ponernos a nosotros en el primer lugar también limita mucho su forma de ser. Ujú, así es. Bueno, ahora creo que sería importante hablar, ahora sí como para entrar un poco en contexto, el tema de las generaciones. Al principio decíamos que en teoría son dos personajes, pero en realidad vienen siendo muchos. ¿Por qué muchos? Porque el cortometraje trata de mostrar cómo se repiten los comportamientos generacionalmente, cómo este papá mapache o esta mamá mapache estaba ejerciendo un comportamiento o enseñándole un comportamiento a su hijo, pero desde su propia experiencia también, que seguramente sus padres también tuvieron esa reacción con ella o con él, que fue también agresiva, también fue de no Claro. dejarlo explorar, también fue de crear este miedo al exterior. Es como Ujú, que también a veces nos centramos en una zona de confort y creemos que todo lo que esté fuera de esta zona es malo.
es peligro, Ujú. es negativo. Cuando nos creamos como en esa zona de confort, pues en realidad también nos estamos, incluso nosotros mismos, pues aislando de muchas otras cosas de aprendizaje y seguramente hasta de propia felicidad, porque cuando nos quedamos mucho tiempo en un lugar o en una creencia o en alguna cosa que creemos que es nuestra zona de confort, con el tiempo esto nos empieza a dejar de generar el mismo placer, pues porque nosotros constantemente también estamos en el cambio interno, en el cambio externo y pues en ese cambio también de pensamientos. Entonces, el que pretendamos estar siempre dentro de una misma posición, difícilmente esto nos va a seguir generando por el resto de nuestras vidas la misma felicidad que de pronto al principio nos pudo proporcionar. Entonces, si nos quedamos en el miedo, en los temores, en los prejuicios, en todas estas cosas, pues nos terminamos haciendo un daño propio. Entonces, creo que este tema de las generaciones, pues es algo eh, es como si nos detenemos a pensar realmente como nuestro árbol, todo lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos aprendieron y todo lo que fueron, digamos, quedando generacionalmente, pues podríamos llegar a infinidad de conclusiones. En la psicología hay una teoría que manejamos que es la teoría sistémica, que habla precisamente de cómo de todo este tema generacional, de cómo nosotros repetimos muchos patrones generacionalmente, patrones que no necesariamente tienen que ser negativos, hay muchos positivos también, pero si nosotros asumiéramos todo tal cual de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, pues tendríamos que ser todos exactamente igual. O sea, no habría una diferencia, no seríamos seres individuales, seres independientes y con personalidades distintas. No se podría. Ujú. Entonces, Claro. esto es como un tema también de reflexión, de ver también un poco más allá de que, aunque el cortometraje trata de hacer ver que se repiten estos comportamientos, asumiendo de que todos van a ser exactamente igual, no necesariamente es así. Hay un punto de la vida donde también cada persona puede tomar decisiones distintas. Tú tienes siempre dos opciones, o repites o tomas un camino distinto, pero la decisión está. Siempre tienes la oportunidad de elegir, aunque a veces creemos que no, pero los dos caminos siempre están. Entonces es como, no sé, o sea, cuando lo veía pensaba mucho en todo el tema de las generaciones y pues me llevaba Ujú. a muchas cosas personales, a muchas cosas ahora de pensamiento, no sé si sentiste lo mismo. Sí, sí, y justamente pensaba eso porque, bueno, como decía Diana al principio, yo trabajo en una organización que se llama Casa de la Mujer y, bueno, trabajamos constantemente con mamás y con niños, madres, con familias muy numerosas y toda la buena, ¿no? Entonces, en ese proceso de escuchar a las mamás y de tratar con el niño, porque se habla con la mamá y aparte con él estamos con los nenes y todo, también escuchamos mucho la culpa que genera en esa madre. El repetir ciertas cosas que por ahí ella decía, porque está ese dicho, ¿viste? Que le dice la mamá a su mamá, pues sí, o sea, yo, por ejemplo, le digo a mi mamá, yo no quiero ser nunca como vos o algo así. Ujú, Y termina, cuando se convierte en mamá, se termina convirtiendo o repitiendo patrones de que ella repitió o que su mamá hacía con ella, ¿no? ujú, Entonces se siente, genera ese sentimiento de culpa de, ay, estoy haciendo las cosas mal, o estoy diciendo esto mal, o la forma en la que lo estoy criando, yo no quería esto. Y se escuchan mucho de estas cosas, ¿no? Entonces yo le compartí a Diana que muchas veces nos centramos mucho en estos traumas de la infancia, pero si nos ponemos a pensar, es muy probable que nuestros papás también hayan tenido traumas en su infancia y ujú. así sucesivamente y nos dan de lo mejor que pudieron tener, de lo mejor que pudieron dar
nos dan de eso y esa es la crianza que pudimos recibir, ¿no? Ujú, Entonces, poder valorar también esos pasos que ellos dan de amor, de quiero lo mejor para vos y aún en ese querer lo mejor para vos puedo darte cosas que no son buenas para ti. ujú. Y bueno, ahí es todo un proceso de sanidad y de un montón de cosas, ¿no? Pero el Ujú. reconocerlo es valioso, es Claro, es como también comprender la historia de los demás, no centrarnos muchas veces como solo en nuestro propio ser, en solo nuestros sentimientos ujú, y en lo que es que no, yo no comprendo y no comprendo y no comprendo porque me trata así, porque me grita, porque es tan duro conmigo, o porque es tan frágil conmigo, porque no necesariamente es que los papás, digamos como en el caso del cortometraje, es que sean duros en la crianza, sino también está el otro ujú. extremo que son demasiado dóciles, que todo al contrario es como muy blandos, como muchas personas también lo dicen, que también digamos que a veces hablamos de que cada extremo siempre está mal, pero digamos que ahí también juega mucho lo que tú dices, o sea, es también desde las propias experiencias, tú qué le puedes dar también a la otra persona que viene después de ti. Tal cual. Y no necesariamente tienen que ser los hijos. Esto digamos que aplica en general. Yo como trato a mi hermano, yo como trato a mi Ujú. hermana, yo como trato a mi prima, yo como trato a las personas que me rodean, Al yo como otro. trato a mi Ujú, pareja, por ejemplo. Si estoy tratándolo igual que mis padres se trataban o si estoy haciendo cambios de ese primer amor que yo conozco, que el primer amor es lo que yo veo de mis padres. Aun cuando son padres separados, de alguna manera el primer ejemplo de amor que uno tiene son sus padres, o sea, o su madre sola o su padre solo, pero es como la primera referencia que ujú, tenemos frente al amor. Entonces, ujú. cuando estoy con una pareja, ¿cómo me comporto con mi pareja? Estoy tratando, a veces también cuando tratamos de evitar repetir, como lo que tú decías, como yo no quiero ser igual que mis papás, yo no quiero tratar igual que a mis hijos como mis papás, o sea que uno a veces trata como de evadir ciertas cosas, eh, a veces por ese intentar evadir o cometemos más errores o repetimos exactamente Lo lo mismo. repetimos igual. Ujú. ¿Cuál es el ejercicio? Es realmente entender el por qué. Cuando tú entiendes el por qué te trataban de cierta manera, tú ahí logras hacer un cambio real en ti. Ya no es un cambio por necesidad, sino es un cambio real. O sea, es como interno, es como un Ujú. sentir, como, no sé, podríamos decirlo de muchas maneras, ¿sí? Entonces, hay una cosa clara y es que eh, cuando yo veía el cortometraje, también algo que vi después de que leía así como cosas de la gente que hablaba sobre el cortometraje, y se mencionaba también mucho este tema de tal palo, tal astilla, como también el de cuando se estrelle, creo que el dicho es así, no lo recuerdo muy bien, pero es como cuando se tendrá que estrellar para aprender o cuando algo así va como la idea. Y realmente sí, o sea, es que a veces el dicho lo decimos como si fuera algo Como algo negativo, es que malo. tiene que estrellarse Ujú. para aprender y, no, y digamos, suena brusco, pero realmente ahí es que entender que el fracaso hace parte de la vida. O sea, el error Ujú, hace parte de la vida, hace parte del crecimiento. O sea, tú aprendes también desde el error, desde la equivocación. Entonces, a veces yo sé que por el amor que los padres también, pues, yo sé, yo creería que la mayoría, por no es, o todos los padres, lo menos que quisieran es que sus hijos sufrieran, o sea, quisieran claro. evitar a toda costa el dolor, pero esto es algo Ujú, que ellos no tienen el poder ni tienen ni tendrán nunca el control, porque tal cual. el error hace parte de la vida y esto hace también que nosotros de alguna manera digamos, podamos crecer individualmente, ¿sí? Y ahí está Obviamente también es como claro. generar conciencia de muchas cosas para no repetir, pues tampoco puedes uno irse al pozo No, más sí, profundo ni nada, sí, pero claro. Y ahí es donde entra el poder poner límites saludables, el poder poner Ujú, límites, porque
si ven el cortometraje en la segunda escena o en la segunda generación, cuando ya este mapache crece y empieza también a formar una familia y tiene a su propio hijo y también quiere enseñarle lo que su padre le enseñaba, el cómo él empieza a desarrollar esa enseñanza, o sea, él se dio cuenta que estaba repitiendo un patrón violento con su hijo y ahí reacciona como, estoy repitiendo lo mismo y no es lo que quiero. Y cambia y dice, bueno, mira, no te estoy dejando ir hacia allá porque hay peligro. Y ahí ya hay comunicación. No se hace Ujú, esto por tal motivo. Pero ujú, bueno, y también está con esto que vos decías y que compartías, pienso mucho en el cómo poder o la importancia de en el error acompañar el está bien que te equivoques. ujú. Es lo más natural del mundo el que falles, el que haya un error, el que, no sé, te vaya mal en un examen, reprobaste, ok, está bien, en la próxima lo vas a hacer mejor. Y si no Sí, lo haces mejor, bueno, va a haber otra oportunidad, pero eso cambia tanto la perspectiva y le quita un peso de encima a la persona tan grande total. del deber ser, porque, y de las frustraciones inclusive, del cómo afrontamos las frustraciones de la vida. Ujú. Entonces, muy valioso esta parte de que compartíamos. Sí, bueno, pues creo que el cortometraje de verdad puede enseñar demasiado, demasiado, habla mucho de las emociones también, por ejemplo, me parecía un poco triste ver a esta figura paterna o materna del mapache, de cómo se veía también ese sufrimiento en su rostro, esa Ujú, tristeza constante, incluso esa máscara de alguna manera que nos ponemos como de es que yo soy fuerte, yo soy bravo, ujú, no siento nada más, sino tengo que estar pues fuerte porque ujú. no puedo mostrar debilidad. Entonces me pareció un poco triste porque siento que muchas personas también por propia defensa, hay que decirlo también, pues se ponen muchas máscaras también para no mostrar lo que llaman debilidad, que en realidad para mí está lejos de ser una debilidad, el Ujú. mostrar las emociones reales, el entender que también puedes sentir tristeza, que también puedes sentir miedo, que El hacerse también vulnerable frente a otro, el exactamente. hacerse vulnerable y reconocer, yo también puedo sentir cosas que vos sentís o Ujú. ponerme Que en no ese importa la lugar de, responsabilidad que tengas, tú puedes exacto. sentir la Ujú, importancia de sentir, sentir realmente, porque fíjate que ahora si nos pasamos a la crianza, al bebé, pues también es ver cómo, o sea, también como al final, cuando ya se está pasando a la otra generación y ver que él al inicio trataba de repetir los mismos comportamientos de su mamá o de su papá, pues también es como ver esa tristeza que él durante su crecimiento, pues no disfrutó lo que él seguramente hubiese querido disfrutar, ujú, pero que le permitió, tomó una decisión, un cambio en su vida y le permitió ujú, estas cosas que su hijo sí las pudiera experimentar. ujú, Incluso le enseñó lo que él, digamos que también se ve mucho como yo puedo estar también ahí acompañándote desde tu crecimiento. También digamos que ahí juega ujú. mucho también la importancia de estas pautas de crianza asertivas, o sea, los papás no son perfectos, nadie como el dicho es que no hay un manual de cómo ser los La mejores escuela de padres. padres. Sí, entonces los papás tienen que partir también de la idea de que no son perfectos, que se pueden equivocar en su proceso y los hijos también el generar conciencia de esto mismo, en que ellos están como son seres independientes, también con un descubrir distinto, unas generaciones distintas. Además, no es solamente la persona, es el entorno. O sea, el entorno también te cambia constantemente. Entonces, no hay que pretender que, por ejemplo, como vivían nuestros padres, de la misma manera en que se vive hoy en día, ¿no? Hay Ujú. cambios impresionantes. Por ende, los comportamientos son distintos. También Entonces también cambia. es como generar esta conciencia de los niños intentar entender también al otro.
Y desde muy chiquitos esto se puede generar, se puede de verdad Ujú, trabajar para que haya siempre una buena comunicación. Yo siempre creo que la comunicación asertiva es sí, el mejor paso ujú, para tal poder cual. tomar todo. ¿Qué piensas de la cueva? ¿Por qué una cueva y por qué un árbol? Interesante. Bueno, el árbol lo veía como la casa y la cueva como el lugar seguro dentro de la tierra. Recuerdo que cuando empezaste a hablar de que eh, el padre o la madre estaba llevando a su hijo por comida, por primera vez iba a tocar como el mundo exterior, digamos. Por Ujú, primera vez iba a explorar lo que es el mundo, pero con sus límites. Y la cueva era un lugar seguro dentro de ese mundo, al igual que el árbol. Entonces el árbol es la casa, es el lugar seguro donde mamá y papá te protegen, donde nada malo te va a pasar. Y cuando bajamos al mundo, como que también debe haber ese lugar seguro, no sé, la casa de un familiar, la casa del amigo más, del padrino, qué sé yo. Lo ujú. veía o hacía esa asociación como a ese lugar de refugio, de donde nada malo te va a pasar, donde está tu seguridad. Y cuando lo retaban o lo regañaban al nene, lo llevaban repetidas ocasiones a la cueva, como andate a la cueva, Ujú, allá estás seguro, en el mundo no, no ok, explores, no veas, no hagas nada, allá, ok. observa de lejitos. Entonces, eso era lo que yo veía, sí. Bueno, yo, digamos, comparto mucho lo tuyo, para, pues también el árbol era el hogar real, pero también lo puedo como separar. Es decir, a veces el lugar seguro puede ser un árbol muy frondoso, donde nosotros de verdad sentimos que ese lugar seguro para nosotros es como un árbol en representación, es decir, como algo que nos llena de vida, como algo bonito, como Ujú, algo donde puedo respirar mejor. Es un lugar seguro, digamos que asertivo o positivo en nuestras vidas, pero está este otro lugar seguro, que es la cueva, que es oscura, que es con limitada luz, con limitada experiencia, con limitada, como ese lugar de nada, absolutamente nada, no hay porque interacción con nadie, claro. en realidad era un lugar seguro en teoría, pero que no te genera nada de bienestar. Entonces es como esas dos sensaciones donde tú puedes creer o sentir que estás en un lugar seguro, pero dependiendo también de la emoción en que tú estés, en el estado de ánimo en el que tú estés. Si tú estás, a veces nos refugiamos en un lugar seguro, pero que nos está generando es malestar, o sea, que es donde más bien nos encerramos solo como en el dolor, Ujú, en no querer ver o entender al otro, que a veces es necesario tener esos espacios, sí, por supuesto, o sea, esos lugares no creo que sea tanto como que uno es bueno y uno es malo, pero si nos ujú, quedamos solo en este lugar, pues ahí sí hay un problema, ahí sí hay, digamos que algo negativo, porque esto, pues, imagínate quedarte todo el resto de tu vida en algo donde no te no está de acuerdo. generando ningún bienestar. Más bien, aprovechar esos momentos, estos estados de ánimo donde estamos encerrados en esa cueva e intentar escucharnos, basada en que esta cueva es donde no hay nada, es en el momento de soledad interno con uno mismo, donde tienes incluso la oportunidad de poder escucharte a ti misma. Y está el otro lugar seguro que te genera todo el bienestar del mundo, que es bonito, que es lindo. Entonces también ver ese lugar como algo que no es que te vayas a quedar ahí toda la vida, porque imagínate vivir Ujú, también siempre en un árbol. Entonces también hay muchas más cosas lindas. Estaba el mar al frente, ¿por qué no ujú, ir también al mar? ¿Sí me entiendes? Entonces es como también tratar de entender que aunque estamos por diferentes estados de ánimo, aunque pasamos por diferentes situaciones, donde pasamos momentos en donde a veces creemos que no vamos a salir nunca de ahí, siempre hay una luz. Fíjate que en la cueva, igual, por ser una cueva, de entraba. todas maneras tenía un rayo de luz. Es ver Ujú, que siempre hay algo más.
hay algo más, como no quedarnos No conformarnos con no lo que conformar. ya, Tal cual, entonces también me parecía como chévere hablar de eso. No sé, creo, me sí. encantó este cortometraje. Gracias por la recomendación. Ah, bueno, lo otro que es un dato importante, yo cuando tú me lo recomendaste, no me acordaba, no tenía ni idea qué cortometraje era. Cuando lo busqué dije, yo este cortometraje como que ya lo había visto. Y para todas las personas que se hayan visto Encanto, seguramente vieron este cortometraje porque lo pasaban en las salas de cine antes de la película de Encanto. Entonces es como otro dato ahí importante que muchos de pronto ya tuvimos como este contacto antes, pero pues la Ujú. invitación a que lo vuelvan a ver y de pronto ya desde Con esta otra otra perspectiva. mirada. Ujú. Sí, tal cual. Bueno, mi Gaby, no sé si quieras compartir algo más. Em, No, creo que estamos, a ver, sí, eso, estaba leyendo las notitas que tenía, sí, pero bastante, creo que hemos tocado bastante todo, un poco de todos los puntos que tengo, así que Se tocaron es fibras, espero. la importancia también de enseñar con amor, ¿no? De criar Mm, o mm, enseñar, instruir con amor, porque la realidad es que es lo fundamental en la crianza, como eh, ujú. el amor y la comunicación afectiva. Es que hay varios Sí. puntos, porque si bien como podríamos volver a retomar muchos temas, porque en ese padre no es que no sintiera amor por su hijo, no es que fuera agresivo Ujú, porque no lo quisiera, es porque amaba como sabía amar y su forma de que le enseñaron amor era de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho por hablar del tema sobre la crianza y la crianza respetuosa, ujú, afectiva ujú. y la comunicación. Importante, muy importante la comunicación. No, Así que es. qué bonito cerrar de esa manera, mi Gaby, que esto pues ojalá todos los padres, todos los hijos puedan tener estos espacios de reflexión, de ojalá todos puedan ver este cortometraje, aunque es un cortometraje animado, no es Ujú, solo para los niños, realmente siento que los padres deberían también ver este cortometraje, aprender del cortometraje, evaluarse desde también como ujú. todas estas enseñanzas. Y bueno, nada, pues Gaby, nuevamente, gracias, muchas gracias por este espacio. Te dejo descansar, sé que tuviste un día largo. Entonces, gracias por aceptar, por es de verdad, era muy importante para mí que tú hicieras parte de este programa, además desde tus propias experiencias, saber que tú estás trabajando también como todo este tema de las madres, de la crianza en sí. Me parecía muy bonito el que también desde otros puntos de vista y saber que tú estás en otro país, pero no es tan diferente de un país a otro en realidad. Digamos que sí se puede también como llegar a esas conclusiones también. Tal cual. Y pues nada, mi Gaby, en otra oportunidad, ojalá en persona, podamos estar compartiendo otro espacio juntas. Te quiero mucho y bueno, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias de verdad por la invitación. Ha sido un privilegio y un gusto poder compartir en este espacio con ustedes y pues con vos. Así que muy lindo poder acá charlar y tener estas charlas profundas y de la vida que también son bacanas, ¿no? Como Ujú. darse cuenta y analizarse uno mismo, su crianza y las otras que también acompañamos. Así que gracias por la invitación. Sí, bueno, la invitación también es hacer estos autoanálisis Claro, y pues la importancia también de que a veces se necesita este acompañamiento profesional frente a ellos, porque pues también hay que ser sinceros que no todos los procesos son fáciles, no todos los procesos son iguales. Hay tal cual. unos con de pronto algunas heridas y pues también como la invitación a que acudan al profesional frente a estos temas también. Y bueno, nada, Gaby, entonces gracias nuevamente y bueno, que descanses. Una feliz noche para ti. Bueno.